bueno, en este tema del entorno de información, pero no estamos utilizando una cosa de la que podemos estar viendo con lo que sea. Y bueno, estamos experimentando algunos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta, ya estamos haciendo una cosa un poco introvertida, así que podemos prácticas que han llevado al origen de tanta violencia en nuestro país, que se ha aceptado como una realidad, así que no hay objetos sin querer, sin conflicto, y ha sido aceptada ya como parte de nuestra cotidianidad. Y entonces aquí estamos muy buenas, no hay algo positivo, problemas técnicos que estamos hablando después de la cuestión soviética y ya está presentando a los cuales hay que apuntarles al aprendizaje y a saber que la tecnología no es algo perfecto, es correcto, y estamos hablando de unidades de las competencias y no de la tanta que nunca nos fuerza por México y un partido casi extinto. Y que va a intentar cuidar de su vida de manera violenta y que es muy lamentable. Y que luego decía que nuestro país es un número más solamente en torno a 45 años en lo que va a ser empleado, en cuanto a ratas, en cuanto a negros, y desaparecidos, bloqueados, y cada forma parte de nuestro panorama de nuestro país, son todos desarrollados como si fuese algo aceptable y ligero, donde podamos estar viviendo en el futuro constantemente de manera interesante. Los comentarios de estos problemas siempre hay una motivación interna y una motivación externa para llegar a las relaciones con los conocidos mejor. Y en el caso de que hay en México, también está conectado a los españoles, un puñado de extranjeros llega con fuerza a un grupo numeroso, propuesto, muchas cosas, y dejan sobre todo sobre la cabeza. Es un imperio, una conquista, un dominio. Y lo primero que hacen los españoles es que dejarte el sistema de transmisión cultural, transmisión de conocimientos, desaparecer los impuestos que encontraron en ese momento y comenzar a construir un sistema basado en la esclavitud, basado en la ignorancia. Entonces, someten a los habitantes de esta tierra, los denominan indios, y los trata. 100 años después hay una insurrección con justicia y se logra lograr la independencia. Y en ese periodo se fue la gente, se fue la gobierno de tanto, se fue para crear el evento de ese recibir, manteniendo un sistema durante el mundo. Entonces, el organismo que tiene una oportunidad de superarse también, pero así también a la sociedad. Y no es reservación, y también a la reforma. La soberanía con la justicia. Decíamos que es un nacimiento del Estado Nacional de Mexicano. Algo de lo que cuenta las instituciones, cuando se le quita a un sector recíprocamente local de España, se le quita el control de las partidas de nacimiento, de la justicia civil, la justicia civil social, se le quita el control de los campeones, de los plazos, por ejemplo, de la generación de créditos, claro, que no se Estado mexicano, como tal. Si queda otra vez la esquema oficial, la esquema dominante, la esquema prensa, gente que tiene intereses adversos al bien común y resaltan finalmente esta rebelión armada y la revolución mexicana porque creo que es la sociedad de las injusticias. Estamos en una cuarta constitución en la que el presidente de la República ha propuesto una revolución política, social y ideológica, sin sangre final. Entonces estamos tocando con un montón de atrocidades, no
una serie de proposición manejada. No es una proposición formal, es una proposición ficticia, pero que los medios de comunicación ya tienen un papel bien definido, grupos bien organizados de cara a la sociedad, pero a la través de trascendidos, a través del rumor. Y el rumor, lo sabemos, el rumor solamente la primera, solamente tiene cabida donde todas las palabras. En cambio, tiene elementos de juicio que son una especie inmediatamente aquí, la comprobación de la ciudad. No intentarla, no repetirla, sino comprobar con lo que está escuchando hacia afuera. Entonces, lo que nos ocurre en México es que nos pegan los acciones nacionales y caemos a la voz donde se da cierto. Es impresionante. No es un tipo de transformación. Yo he sido muy resistente y estuve muy esta situación, la situación de una situación de cambio de las prácticas que las prácticas son cualquier reales. La gente de la vida espiritual influye en una cuestión de la misma, porque son los poderes establecidos en la República, naturalmente después de una revolución francesa, la revolución de Constitución mexicana, que es el final del rey por el poder nacional de la muerte, también el específico control en la cuestión, el espíritu de los reyes, ¿verdad? Entender no es todo lo que se plaza que esto de derecho natural, para pasar en la constitución, así de varios jurídicos, es muy bonito. Las primeras prácticas de cierto imperiales en el país, realmente es poder comunicar no nos fuimos a poder estar en en muchos lugares y esto para que nosotros podamos observar la apertura dinámica a nivel internacional que existe en nuestro país y por eso la proliferación y la violencia en delitos que no quieren ser. Entonces, también esto va a ser hay otros problemas que se apoderan de ellos. La respetación es que eso de poder crear de coordinación. Y esto es lo que hace que la personalidad que está comunicando en una lectura que está un cambio de establishment, un cambio de poder. Eso tiene que ser también lo político. Entonces, son las mejores prácticas que estuvieron durante el proceso bastante personal, por ejemplo, las prácticas de los años 70, que particularmente en la época de los años cuando ya siguen veniendo, pasaron por todos los sindicatos a través de la Secretaría de Educación Pública, a través del banco, siguen siendo ahora las temas en la constitución, y siguen siendo estos que están terminando que tienen que vivir en la ciudad, y que tienen poderes de publicación, que son los que se han actuado en nuestro país, que nunca también del mundo. Y luego te pregunto, si no ocupamos los mediáticos, por supuesto, los mediáticos a través de los países, aquí no hacen todas las cuestiones científicas, porque no es digamos, cada estado puede eliminar de una especie. Entonces, por ejemplo, hasta el momento de que es una central criminal, no es que es un personal de parte del primero. Y yo recuerdo, este plan fue de cambio de ruta, a cambio de régimen. Y el plan indica que a desarrollo de la seguridad pública, el emblema de corrupción que es el resto de Texcoco, ser un eco importantísimo en los ciudadanos de cara al proceso electoral del 2024, no a la revocación de mandato del próximo 10 de abril, porque va a decir, este es un cambio verdadero en el cual el manejo de los recursos públicos se hace diferente, no del régimen, sino de los recursos públicos, y se está jugando muchísimo, por eso ahora vienen ya anticipándose al Tren Maya.
Ya vienen anticipándose porque en donde le funcionen sus obras estructurales de Andrés Manuel López Obrador, para mí, este movimiento Morena, Regeneración Nacional, tendrá una aplanadora para el 2024. Mira, retomo la cuestión de la viabilidad del Estado Nacional mexicano. México está amenazado como país, como Estado, como sociedad, porque hay intereses muy fuertes haciendo presión, intereses dentro, que quieren dominar, que quieren someter, que lo que les interesa es el dinero. La parte humana les estorba para acabar pronto. Ellos van sobre los bienes materiales. Y hay intereses extranjeros que les ayudan. ¿Por qué? Porque sus economías necesitan todo lo que el país tiene, como bienes minerales, bienes de explotación, y les estorban los mexicanos. Los gringos quisieran México, pero sin los mexicanos. Estarían encantadísimos de apropiarse, como ya se robaron la mitad del territorio nacional, quisieran la otra parte, pero sin los mexicanos, o los mexicanos sometidos a ellos. Solamente que ya hay un cambio tremendo, Rolando. Fuimos a la escuela, aprendimos, y aquí en nuestro país hay gente mucho más preparada que la que pudieran ellos Eso me queda muy claro. fabricar en sus fábricas también de conocimiento. Los intereses son tan fuertes que tienen fábricas de noticias, que tienen fábricas para generar incertidumbre, corrientes de opinión y estar golpeando a lo mejor que podríamos ser como nación, intentando guiarnos hacia sus intereses. Entonces, utilizan para esto grupos de choque, grupos armados, grupos delictivos, grupos de narcotraficantes, los arman, los surten de pertrechos, de consumibles, de todo ese tipo de cosas que necesitan, la parafernalia que ocupan para sus actos bélicos, y a través del miedo quieren dominar. Como ya no pudieron dominar por la vía de las instituciones, por la vía democrática, por la vía del voto, entonces quieren orientar a través del miedo a la sociedad para que los mexicanos se sometan. Yo te decía hace unos minutos que lo más peligroso que puede ocurrirle a México es que los grupos de narcotraficantes, los grupos que operan, que son terroristas, como se les vea, se planteen la toma del poder político, porque sería el acabose como nación. Estaríamos viendo el florecimiento, ahora sí, de un Estado fallido y de un Estado dedicado institucionalmente a producir enervantes y a que desde la cúspide de la pirámide política, de la pirámide económica, de la pirámide social, se mandata ya prácticamente a que todo el mundo sea un productor o un consumidor de enervantes. Te decía, la mejor calidad de la droga es veneno y deja idiota a su consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que están produciendo estas gentes que se dedican a eso, para nadie es bueno como negocio, es bueno como dinero, pero genera problemas fuertísimos. ¿Por qué? Porque denigra y acaba con el ser humano. Ahora, ¿quién tiene la calidad moral en el Estado mexicano en este momento de enfrentar y cómo al narcotráfico? El Estado Nacional tiene el monopolio, el gobierno ejerce el monopolio de la violencia en la Constitución, en términos legales. Por eso tiene policía preventiva, tiene sus policías ministeriales, por eso está el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, ahora la Guardia Nacional. Bien, tienen el privilegio, el monopolio de la violencia, pero no la ejerce. ¿Por qué? Porque ahora hay tratados internacionales y una auscultación minuciosa del derecho de los delincuentes a no ser maltratados, a que en cuanto un delincuente levante las manos, se rinde, tienen que respetarlo en toda su integridad, haya hecho lo que haya hecho. Eso estoy a favor de los derechos humanos. Por eso.
¿Por qué? Pues porque a lo mejor para la percepción de un policía que no tiene un nivel educativo, para él, al momento de vejarlo, al momento de lesionarlo, él ya está haciendo un criterio y ya le está dando la valoración de delincuente. Momentito, tiene que ser oído y vencido en juicio, tiene que ser tratado como persona, tiene que ser un sujeto para que se le aplique la norma. Yo estoy a favor de los derechos humanos totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a la consideración de un policía o de un sujeto saber si es delincuente o no. Ya está haciendo un juicio súper previo, de acuerdo a sus consideraciones. Y que requiere hasta un debate respecto a un solo... Que no. Todos los ciudadanos tienen que tener el carácter y gozar de sus derechos humanos hasta que se le pruebe lo contrario. Por supuesto que sí. Entonces, ese monopolio de la violencia se sale ya de la norma que debe aplicarse para tratar el asunto, para tratar el tema, para estar en confrontación o en términos de igualdad con alguien que está delinquiendo. El problema está en que detienen a un delincuente, lo entregan a la autoridad, por una puerta entra, por otra puerta sale. O sea, el esquema de corrupción que se permeó en todas las instituciones, tiene que ser reformulado también. No, y tiene que ser cambiado, y entonces, tiene que haber muchas cosas de fondo. Ese cambio de régimen que tú cuestionas implica todo esto. Pero debe de ser de manera integral. Claro. Tiene que haber diferentes factores. Con todo respeto lo digo al auditorio, es un tema del cual me he quemado un poquito las pestañas los últimos años de mi vida para poder entender la etiología del delito, y en particular tropicalizándolo a las circunstancias de modo, lugar y tiempo en nuestro país. Entonces, saber por qué hay una proliferación de conductas delictivas en nuestro México obedece a diferentes factores fundamentales, ¿no? La violencia no puede ser erradicada con más violencia. Me queda claro, no podríamos tener los suficientes elementos de seguridad pública para salvaguardar la integridad física de cada uno de los más de 120 millones de mexicanos. Pues estamos totalmente perdidos quien quiera aplicar una política de prevención de esta naturaleza. No entendería la etiología del crimen, ¿no? Freud, William Reich, Erich Fromm, son gentes, entre otros estudiosos, psiquiatras, son gentes que dedicaron gran parte de su vida a estudiar la psique, el comportamiento del ser humano. Y el ser humano llegaron a una conclusión triste. Tiene una tendencia natural, entre comillas, a la autodestrucción. O sea, nos gusta el peligro, nos gusta la adrenalina, nos gustan las motos, los caballos, todo, la velocidad. Todo lo que implica rebasar la frontera de la valentía, del valor, subir o bajar por acantilados, nadar en aguas caudalosas o remar en ríos rápidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera retar a la muerte y sobrevivir lo vuelve a uno victorioso, lleno de vanagloria, porque realmente pues, no se gana uno nada estando en ese tipo de situaciones. ¿Qué nos motiva? El afán de probar el valor. Hay muchas otras formas de hacerlo. La vida cotidiana, los problemas cotidianos son una prueba de valor. Salir de tu casa sin saber si vas a regresar es una prueba de valor. No, pues salir y buscar el pan no es para cada día en una selva de asfalto es una prueba de valor. En unas condiciones de economía totalmente desfasada, porque no vivimos una economía justa, no hay, salvo los casos de los grandes empresarios o los que ya tienen un sueldo asegurado, no hay alguien que salga de su hogar y diga, hoy me va a ir bien. O sea, no es un acto de voluntad, no es un acto de imploración o de invocación. Hoy me va a caer un buen trabajo, hoy me va a caer un buen dinero y vamos a salir de tal o cual problema. No, estamos sujetos a las cuestiones del mercado. Y llegamos a un punto de la sociedad en que unos alegan la libertad del mercado, ¿sí? La ley de la oferta y la demanda y todo ese tipo de cosas que han inventado.
y que de alguna manera, está bien, viabilizaron hasta cierto punto una forma de organización económica y social. Pero lo que no se vale es el libre trinquete. Y vuelvo a los bancos, Rolando. El libre trinquete es la libertad que tienen los bancos para acabar con la economía de cualquiera que se les acerca. Se te ponen como una oferta. Ese era uno de los poderes que yo decía. Una oportunidad. Con esto vas a salir, con este préstamo. El monopolio del dinero de la compra y venta está depositado en la banca extranjera en nuestro país. Doy un ejemplo de injusticia aplastante que debería entrar el Senado, que debería entrar el Congreso, que debería entrar el país entero, es a clarificar y a disolver, a acabar con el FOBAPROA. Que es que el país, que pase lo que tenga que pasar. No hay por qué seguir manteniendo el nivel de vida de un grupo de haraganes que se dedicaron a saquear el país y que todavía le salimos debiendo. Se le dio el dinero a la banca pública para sanear sus cuentas con dinero público. Ellos ahora siguen manteniendo sus ganancias y el pueblo sigue pagando la deuda que obtuvo para sanear las finanzas de la banca. Eso es increíble, eso es inaceptable. Otra cosa, el monopolio de los recursos naturales está depositado en el extranjero. Está exactamente. Eso es lo que yo decía, los poderes fácticos, los que son los verdaderos dueños esas de las concesiones a las que acudieron. Por eso yo pregunto, ¿estamos en un nuevo régimen? Para mí no. Es Para muy mí difícil es el una cambio, mentira. Rolando, es muy difícil. Es que todo ese abanico que estamos ahorita explorando, para nosotros es muy fácil decirle al presidente de la República, es que tú dijiste que la gasolina le ibas a poner en 10 pesos. No quiero estar en el papel de Andrés, porque es que llegan con esa simpleza. No. Llegan Eso es con algo esa muy simpleza. difícil. El mercado internacional, nadie sabe cuánto va a haber. ¿Quién iba a decir que va a haber una guerra de Ucrania y con... Entonces, hay cuestiones que escapan acá por la acá interconexión, por la mundialización de las relaciones. Así es, Entonces, pertenecemos a una comunidad. Pero sí las decisiones Sí, que debe de tomar. las cosas internas. Fíjese que yo estuve viendo el debate sobre sobre la reforma eléctrica y se hablaban cosas muy interesantes y me llamó mucho la atención un tema. Había un sujeto que fue invitado y que decía que dentro del TEMEC, que firmó Andrés Manuel López Obrador, por eso siempre yo he dicho que Andrés Manuel es una persona de derecha y no es de izquierda, porque sigue apoyando el libre comercio en donde el Estado queda como simplemente un observador de la comercialización y las negociaciones mercantiles y de mercancías. Entonces, pues eso es la derecha, ¿no? Eso es el libre comercio. Y alguien decía que no se podía dar marcha atrás a la Constitución porque había un apartado del TEME que lo impedía. Yo me fui de bruces y entonces ¿de dónde queda la soberanía nacional? Y nada más pudieron darle... Lo que estoy hablando aquí al auditorio es algo sumamente importantísimo. Imagínese usted que perdiéramos las decisiones sobre nuestros recursos como mexicanos, en la desaparición del del Estado-Nación, ¿sí?, en el cual quien ejerce la potestad y la soberanía es el pueblo. No, porque firmamos un tratado internacional, no podemos cambiar nuestras leyes internas. Esto es inaudito, inadmisible, impermisible y sobre todo debe de ser muy marcado decir no es cierto. Nosotros en nuestro país tenemos el libre derecho de cambiar la forma de gobierno y las decisiones públicas en el momento que y nos la Constitución plazca. Completa. Es correcto. Y la Constitución Entonces, completa. Cuando yo vi este análisis en este foro sobre la discusión sobre la reforma eléctrica, había quien decía que no se podía. Dije, pero por supuesto que esto no es verdad. Nosotros tenemos en el momento que querramos, cambiar de forma política y de gobierno que nosotros querramos. Sí, Tenemos sí, algunos... sí. Pues Jorge Orozco, Arizona, está viendo pues desde Arizona y va a venir pronto. Un abrazo entre tanto, Jorge. Oye, toqué en tu casa y tu padre no abrió, entonces yo cumplí, el sábado estuve por ahí, el domingo estuve por ahí, ayer también pasé y no, tu padre no salió allá a la puerta. Patricia Santiago, gracias por ver el programa. Claudia Mesa está viendo el programa. Cristian Eduardo, vamos a ver qué dice Cristian. Dice, creo que el narco sí tiene el interés por el poder político, solamente que no son tontos. Ya aprendieron de los errores del pasado y de otros países, basta con recordar a Pablo Escobar y sus ambiciones políticas. Su error fue ser legislador.
Si no hubiera sido legislador, tal vez su imperio seguiría hasta nuestros días o bien durado muchos años. A mi parecer prefieren estar detrás del poder, ser el poder detrás del poder, como el cártel de los Soles y Diosdado Cabello en Venezuela. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Óscar Alfredo Pérez Ayala, saludos, está viendo el programa. Perséfone en Hades, es muy ilustrativo escucharles, excelente programa, gracias Perséfone. Jesús Francisco, buenas noches, doctor, allá desde Mexicali. El Paco Francisco, el Paco Velázquez, saludos para los dos, un fuerte abrazo, programa muy interesante y de aprendizaje. Bueno, tenemos nuestra gracias. historia, ¿no? Siempre son casi Pues ahí, ellos los que se reportan, pero agradecemos. Y claro. Vamos sembrando la semillita y que por ahí se va replicando y que Claro, vamos claro. En alguna reflexión, que es lo importante, por eso se llama reflexionando, para Sí. que todos tengamos nuestra opinión. Como lo hemos dicho, la mejor opinión es la que usted se genera a raíz o partiendo de lo que nosotros aquí emitimos. Poderes fácticos. ¿Quién domina detrás? ¿Quién es el poder detrás del trono? Esta es la expresión coloquial. Yo insisto en que a los gentes que están metidas en la cuestión delincuencial no les interesa el poder político. Yo estoy de acuerdo. Porque ellos ven números, ellos ven dinero, ellos ven otras cosas. Ellos no están haciendo cálculos de carácter social, de impacto social, de políticas social, Simplemente de hay una desarrollo. concertación en el ámbito de sus actividades. Ellos ven intereses. Así es, y yo tengo una teoría peor, yo creo que yo tengo una teoría mucho más maquiavélica, y siempre he dicho que, por supuesto que el poder del narcotráfico jamás será más grande que el poder del Estado, jamás en la vida. No. Al contrario, todo lo contrario. Ya hoy el narcotráfico es una institución más del poder del Estado y que genera muchísimo dinero alrededor del mundo y que cotizan bursátilmente y que tienen dinero metido en empresas, que es importantísimo hoy en la economía global lo que se genera a través del narcotráfico. Que provocan Entonces, inestabilidad es económica correcto, si algo les haces, ¿no? Y que los grandes narcotraficantes no son el Chapo, no son estos. No tienen, imagínese usted que el Chapo, si lo escuchó usted hablar en diferentes medios de comunicación, se iba a comer a los grandes empresarios de Wall Street, a Soros, a Slim, a todos estos grandes monstruos, pero por supuesto que en la vida él iba a poder hacer un negocio. Pues bueno, ¿cómo se iba a comunicar si en inglés hablaba? Entonces, imagínese usted, por supuesto que no es Ellos cierto. manejan una infraestructura financiera, asesores, estudiosos, de una línea de los grandes analistas. poderes que son muchísimo más allá, pero que sin embargo forman parte de esta estabilidad financiera a través del mundo. Por supuesto que sí está el dinero metido en muchas líneas de producción y que es una concertación que hay entre el Estado. No buscan el poder político, no, simplemente hay una concertación y que el Estado está por arriba de este poder fáctico, en el cual hay una concertación de acuerdo al ámbito de las actividades que ellos desarrollan. Pero bueno. Pues los sindicatos, hablabas ahorita, aquí acaban de dar una probadita en Michoacán, tú comentabas en el fallido segmento que hicimos, hubo una huelga, hay una huelga todavía ahorita, creo que ya la levantaron hoy, no estoy así enterado a la perfección. Si no la levantaron hoy, la levantan mañana, regresan al trabajo, a la cuestión laboral, el Poder Judicial del Estado, la parte sindical. El próximo lunes ya se presentan a trabajar y luego se van de vacaciones de Semana Mayor, pero ya regresan a trabajar. Al parecer, ni una sola conquista de su pliego petitorio. Hubo ahí una serie de expresiones de apoyo, como en el caso de La Piedad, grupos de abogados que fueron ahí a tomar las instalaciones, porque se vieron afectados en todos sus trámites, en todos los litigios que llevan. Entonces, a nosotros nos afecta y a los clientes les afecta porque está trabado todo. Entonces se quedan unas guardias nada más laborando lo inmediato o lo más urgente y todos los demás Lo que pasa es que los que estaban en huelga pues, eran los sindicalizados, no sí. el personal de confianza, No el personal y el de otro confianza. que se paga ¿cómo se llama? Por honorarios. Los de honorarios y el de confianza pues tenían que trabajar porque no eran sindicalizados, ¿no? Entonces, pero ya retiran la huelga, no hubo ningún tipo de arreglo,
Ya veremos qué es lo que informa la parte patronal, es decir, allá el Poder Judicial del Estado, pero parece que no hubo ningún tipo de arreglo. Eso es hasta donde tengo los datos, ¿verdad? Bueno, Lo del aeropuerto, vamos a hablar un poco más del tema. el aeropuerto, bueno, el aeropuerto San Felipe Ángeles, le digo yo, porque lo pusieron que en Santa Lucía, pues mejor al Santoral Cívico, San Felipe Ángeles, el general San Felipe Ángeles, además ya tiene el apellido celestial también. Una serie de controversias que generó, de suspicacias, de expresiones fuertísimas en contra, en el sentido de que era inviable, que era la torre de control inclinada, que la comparaban con la torre de Pisa, que excesivos en los gastos. Y el día de la inauguración, dicen, costó lo que se programó, se hizo lo que se programó, está entregado en tiempo, en forma, con estándares de calidad internacional. 5 veces las pistas son 5 veces más amplias, el aeropuerto es 5 veces más grande que el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Y dicen, bueno, en esta primera etapa tiene capacidad para desplazar 20 millones de pasajeros al año y algo así como 156,000 operaciones, aterrizajes y despegues. Entonces, pues todo esto tumba la argumentación de esos poderes mediáticos, de esos argumentos de opinadores a sueldo. Y como ya no les dio resultado, se enfocaron en las tlayas, en la mujer que estuvo con un tenderete ahí en el piso, y dijeron que, pues, que es denigrante, que la pongan un local adecuado, y otras personas dicen que no, que la vendimia esa va a llenar de grasa el aeropuerto y de olores de esos que desprenden las fritangas mexicanas. Pues son de nariz y de olfato pues muy fino esas personas. Y enfocan las baterías, Rolando, ahora contra el Tren Maya, contra la refinería que se va a inaugurar en unos meses, la Dos Bocas, esa está también ya en vías de terminación. Tú lo decías acertadamente, son las herramientas de vanguardia o las insignias de Andrés Manuel para probar ante México y el planeta la posibilidad de ratificar un gobierno como este, con vistas al 2024. Entonces, como como ya no pudieron, ahora dicen, por ejemplo, para hoy, no, dice, pues ya el aeropuerto se veía muy escuálido, muy poca gente. Entonces, alguien dice, no se preocupen, aquí hay boletos a Cancún, ida y vuelta por 870 pesos. Ya alguien sabrá si se quiere desplazar al otro aeropuerto. Ya. O sea, en el mediano plazo va a ir jalando la inercia, va a ir acomodando el desarrollarse la infraestructura, claro, el desplazamiento para poder llegar al aeropuerto. Obviamente. Yo haría un comparativo, toda proporción guardada. La Piedad tiene una pista aérea desde 1988, 1985-86 hicieron una pista aérea aquí. Sí, la Serena Numara. Y pues de ahí no pasó. O sea, es más usada por gente del aeromodelismo, gente que se dedica a volar aviones de control remoto, gente que va y la usa para andar en bicicleta, para arrancones de motocicleta, y como guarnición militar ahí también. Pero el uso real de desarrollo para estimular un sector de desarrollo aquí en La Piedad, pues muy poca gente tiene avión. Y quienes tienen avión aquí los estacionan en Guadalajara, no los tienen aquí. Entonces, ahí está. Para mí es muy importante y creo que el diseño de este proyecto político, y que sí es un cambio de gobierno, eso sí me queda muy claro, que lo que representa este aeropuerto no es un cambio de régimen, es un cambio de gobierno totalmente diferente, en el cual va a dejar, yo lo que los digo, no puedo hablar ni opinar si es funcional, si no es funcional, si tuvo la razón, si no tuvo la razón, porque no lo conozco.
porque todavía sería prematuro decirlo, pero que tiene dos vertientes muy claras. Una, Andrés Manuel va a demostrar que tenía razón y que terminó con la corrupción que había en el aeropuerto de Texcoco, y que con muchísimo menos dinero y sin comprometer tantas cosas hay la viabilidad y que se pueden hacer las cosas sin por lo menos el tufo a corrupción en nuestro país. O Sin, la otra, sin especular con el terreno, con los... así es correcto. O la otra, que va a ser también, que van a ser evidentes de aquí al 24, es decir, que Andrés Manuel puede ser un presidente de poca monta, que hizo simplemente una chambita para poder simular que iba a ser un gobierno diferente. Y que eso, hoy en día, hoy, en mis palabras, sería muy prematuro decir algunas de las dos vertientes. Y que el tiempo lo va a decir, pero que sí podemos decir y podemos informar de las opiniones que se han vertido. Por ejemplo, decir lo que dijo Carlos Slim. Carlos Slim, que fue uno de los afectados del aeropuerto en Texcoco y que fue de los que se indemnizó, estuvo presente en la inauguración y dijo que era una obra magna. El gobernador de Hidalgo, que es un priista, dijo que era algo sumamente... Le dedicó palabras halagueñas al presidente y a la obra. Otro gobernador panista dijo que era una obra que sería una calamidad y sería algo patético decir que no es una... El gobernador de Querétaro, Curi. Curi dijo que era algo muy importante para el desarrollo del país, en fin. Y el gobernador del Estado de México también se desvivió en halagos a la obra y al presidente. Entonces, ¿quién he visto que ha desvirtuado esto? Y que es el análisis que estamos haciendo en este programa, son aquellos que tienen intereses políticos, que han vivido de la política, que fueron afectados al haber sido sacados del gobierno, del recurso público. Y eso sí es lo que yo puedo decirlo hoy en día. Y también hay que decirlo que parece ser el presidente contra todos, y que han sido los de otros proyectos políticos, lejos de los morenistas, que simplemente han sido advenedizos y que han sido beneficiados por el vacío de conformación de sus líneas políticas de Morena. Trae muchas rémoras el presidente, lo hemos dicho. La mayor parte de su gabinete no está a la altura de lo que el presidente esperaba de ellos. Yo creo que no hay nadie. Al ponerlos ahí, esperaba que actuaran, si tú quieres, por inercia, decir, pues voy a hacer lo que está haciendo el presidente, vámonos. Y cuando alguien le, oye, es que estás haciendo, pues es el presidente, está imponiendo el ritmo, dile a él. Nadie se le iba a enfrentar al presidente y nadie iba a cuestionar a funcionarios. Pero como todos se fueron rezagando, Andrés Manuel ha tenido que estar remando con ellos para poder arrastrarlos. Pues vemos los gobernadores de Morena. Mira, un problema, el de Veracruz, mira, ahora aquí en Michoacán, no están a la altura de estas circunstancias, o que por lo menos yo digo en la batalla, no a las alturas de los desafíos del país, a la altura de los desafíos políticos, de diferentes propuestas políticas o de intereses políticos, vamos a decirlo. El máximo operador político de Andrés Manuel López Obrador es Fernández Noroña, del PT. Es el que se la pasa todos los días dándole la batalla a toda la oposición. Y los diputados federales de Morena, salvo excepción, esperando la quincena. Esperando la quincena. Ahora, ayer publicó un decreto el presidente de la República en el que declara el lago de Texcoco área natural protegida. O sea, ya blindó para que alguien vaya a querer hacer ahí alguna cosa. No va a pasar más que lo que la naturaleza haga y las mejoras que se le puedan hacer como lago. ¿Qué ocurrió ahí, Rolando? Todos los terrenos aledaños los fueron comprando. O sea, cuando traían la información de que iban a hacer un aeropuerto para allá, como sucede en La Piedad, como sucede en cualquier parte del país. Tienen información privilegiada. Tienen información y llegaron con ejidatarios, te pago $7 el metro, nadie te los va a dar, sabiendo los sinvergüenzas que lo iban a vender en $7,000 el metro. Lo pagaron a $7, lo iban a vender en 7,000. Claro que les duele, que no les dio resultado. Ganar $6,993 ahí sentados, nomás de un plumazo. Ahora que anuncian el aeropuerto, vendo aquí a $7,000 el metro. Entonces,
se les fue. Claro que tienen razón en estar enojados, pero para ellos, para los banqueros que estaban también ahí con los colmillos puestos, ahí sí hay que aplicarles el ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. Es correcto, y ahora me llama la atención que a 2 días de la inauguración de este aeropuerto haya un grupo de ambientalistas que se me hace muy legítimo. Hay que decir que si nosotros vemos quién está conformando las filas de este grupo ambientalista, que yo no sé el sustento científico, por ahí vi un investigador de la UNAM diciendo que sí había afectaciones al ecosistema, a la flora y a la fauna del sureste, en fin, pero que parece ser que es otro ataque frontal, y lo que me parece otra vez inadmisible es que el mismo presidente es el que sale a poner el pecho y absolutamente no hay un legitimado de este grupo político para poder defender al presidente. Mira, cada vez que tiende postería, líneas de conducción eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, va tumbando árboles. Cada vez que Teléfonos de México hace extensiones de sus líneas, va tumbando árboles. ¿Cómo hizo Porfirio Díaz toda la extensión, la construcción de vías de ferrocarriles? Tumbando todo lo que pudo. ¿Por qué no se le opusieron a él? Cada vez que hacen una carretera, hacen afectaciones de carácter ecológico, claro que sí, pero tiene que haber, junto con ese impacto, obras de resarcimiento. ¿Por qué no dicen, están un programa, el de Sembrando Vida, donde yo desconozco el número, pero están sembrando por millones de árboles para tener una viabilidad, una sustentabilidad ecológica? Y no es para compensar por el tren, ese es un rescate que se propuso como obra de gobierno, como programa de gobierno. En ese caso de que están abriendo, pues no quieren el progreso a ningún costo. Entonces, todo progreso, todo desarrollo presupone ¿En Europa? afectaciones. En Europa hay las redes de trenes por todos lados. Por todos lados del tren. ¿Qué ocurre? Que cuando entre a funcionar ese tren va a ser una vía, una alternativa para recuperar los viajes por tren más económicos, más placenteros y hasta más seguros. ¿No? Y detonar el turismo. Todo van a detonar lo que no ha pasado en el sureste, lo que no ha pasado en el sureste, de integrarlo al desarrollo, de integrarlo a la posibilidad de generar riqueza. Ahí va a estar la oportunidad. Ahí. Entonces, el corredor transísmico va a ser una competencia para el Canal de Panamá. De esa dimensión es una conexión desde el Pacífico al Atlántico. Claro que no lo quieren ni los gringos ni lo quiere nadie. ¿Por qué? Porque se les van a caer muchos negocios a todos ellos. Pero va a haber una oportunidad enorme para los transportistas mexicanos, para los trabajadores mexicanos, todo lo que es el corredor transísmico. Entonces, son visiones que se tienen que hacer en lo inmediato y que van a tener una consecuencia a muy largo plazo, Rolando. Doy un ejemplo. Dos bocas. Doy un ejemplo, dos bocas. Doy un ejemplo, aquí cortito. La Piedad cada 3, 5, 7 años se venía la época de lluvia, se desbordaban presas y la Piedad se inundaba. Se inundaban 70,000 hectáreas río arriba. Se hicieron gestiones, hubo un hombre que, el ingeniero Alfredo Álvarez, hacía una propuesta. Esto que comento me consta, yo lo viví. Hacía la propuesta y nadie le hacía caso. Si se hicieron tren de alivios y quién sabe qué, y se topa con una persona que también coincidió con él, con el presidente municipal, con el doctor Aviña. Y en una visita que hace el presidente de la República, Luis Echeverría, a ver los daños en 1973, a valorar los daños, y sobrevolaron toda la parte del valle de Ancihuácuaro, Penjamillo, Pénjamo, anduvieron sobrevolando. Mi padre sube al ingeniero Álvarez al helicóptero del presidente de la República. Le dice, señor presidente, él tiene algo importante que decirle, escúchelo por favor. Súbanlo. Y sobrevuelan y les dice, aquí sale un tren. Hicieron el recorrido por helicóptero. Tomaron nota, el presidente de la República dice, sí, vamos a proponer que se hagan los estudios. Ahí quedó.
Yo tomé varias fotografías de esos momentos. Se anunció incluso que se iba a empezar a trabajar en la materia. Y yo conservo un telegrama que le manda la Presidencia de la República a mi padre, donde ya López Portillo dice, le dice el secretario de Agricultura: por instrucciones del señor Presidente de la República se inician trabajos de valoración y, en su caso, construcción de la obra Dren Río Lerma La Piedad. Así, escueto, que usted gestionó. Esto obra en los archivos de la Presidencia de la República. Y poco tiempo después comenzaron a trabajar. Tengo la fotografía del primer palazo que entra con lo que ahora es el Dren, de cómo empezaron a romper ahí lo que se transformó en una obra tremenda de desarrollo para La Piedad, que evitó las inundaciones, todo el valle de Penjamillo, Pénjamo, Ancihuácuaro, La Piedad misma y poblaciones. Entonces, es cierto, hemos estado viviendo tiempos de sequías, pero el agua siempre vuelve a recuperar sus cauces. Entonces ahí está el Dren esperando el momento de ser útil. ¿Por qué hago este símil? Porque hubo muchísima oposición a esa obra. Porque hubo muchísima oposición, hubo que afectar cientos de casas para construir la avenida Lázaro Cárdenas aquí. Los escombros de esas casas fueron a dar a lo que ahora tiene dueño, al Parque Lázaro Cárdenas. Hubo muchísima oposición. Incluso ese bulevar, Lázaro Cárdenas, nos trajo consecuencias fuertes como familia. O sea, hubo unas balaceras ahí porque no querían, estaba el doctor y su familia todos amenazados, ametrallaban la casa. 3 ametrallamientos hubo ahí fuertes, muy, muy fuertes, en la que hubo enfrentamientos, pues. Entonces, son obras que por fortuna ahorita quedan nada más en las mentadas, Rolando, en la crítica, en decir que no sirven. Y a lo mejor esos que estaban opuestos a ellas son los beneficiarios. Son los principales beneficiarios. Ahí tienen sus... En el caso de La Piedad, los más opuestos a la obra son los dueños de toda la avenida. ¿Ah, sí? Entonces, lo que estamos viviendo históricamente en el país no es ajeno a lo que se ha vivido con anterioridad. No. La oposición a cambios estructurales son, y que para mí es emblemático esto lo del aeropuerto. Para mí este será un parteaguas político de nuestro país. No lo querían. No de desarrollo. No de Lo echaron a andar y ven las pistas. Oye, pistas de 5 kilómetros de longitud, de ahora 50 metros de ancho. Ahora han querido demeritar diciendo que no es un nuevo aeropuerto, que simplemente es la remodelación de un aeropuerto. No es cierto, porque son 3 pistas, 2 de uso civil y una pista militar. Es un aeropuerto mixto. Ahora, tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la aviación civil está protegida por la aviación militar. Pues ahí está, ahí está. ¿Algo más que tengamos, licenciado? Pues hay muchas cosas, pero ya enfadamos al auditorio, dejémoslos descansar. O si quieres, así muy a la pasadita, muy rápido, por lo que está ocurriendo en La Piedad, por la referencia ahorita a lo del Parque Lázaro Cárdenas, que comentamos hace 8 días, que Infometrópoli está comenzando a investigar por ahí. Retomo de que aquí a todo les sale dueño y que no se roban al Cerro de La Piedad porque está clavado. El Parque Venustiano Carranza frente al Parque Morelos es un triángulo. Yo no sé si tendrá algunos 1000 metros cuadrados en total, 800 metros cuadrados en total, pero tiene dueño. Yo he visto las escrituras y no se atrevieron ya, una vez que lo hicieron parque y que quedó construido ahí, semiconstruido, un redondel, porque ahí estaba diseñada una fuente, no un monumento horroroso que pusieron, una fuente estaba diseñada ahí para hacerlo un lugar de esparcimiento, pero ya no se pudo, no alcanzó el tiempo ni alcanzó la economía del municipio, pero se hizo contra la voluntad de quien se decía dueño. Entonces, una vez que el municipio le dio esa figura de propiedad pública, inhibió cualquier intento de apropiación.
El otro es las pirámides invertidas, la fuente que está frente a lo que conocemos el rumbo, la Casa del Pintor, ahí en la intersección de Lázaro Cárdenas, 5 de febrero, Aquiles Cerdán, frente a la Casa del Pintor. También eso tiene dueño. Está el monumento a Juárez. Donde está el monumento a Juárez, también tiene dueño. Pero dudo que vayan a reclamar esta y la otra parte. Y lo que se tiene que hacer en los bienes públicos es documentarlos como tal y hacer que las instituciones públicas los pongan en beneficio colectivo. Si es público, debe ser de todos. Del público. Mauricio Merino tiene un libro muy interesante sobre la cosa pública. Lo que es público es de todos. Sí. Entonces, hay que todos tengan los beneficios de lo público. Y evitemos robos de bienes públicos, sean de la naturaleza que sean y por la motivación que sean. Recordemos que también hay hasta santa desvergüenza. Entonces, por supuesto que sí. Pues vamos a estar siguiendo con esta investigación, Infometrópoli, lo que ha pasado con la escuela preparatoria Natalio Vázquez Pallares y que ha desaparecido, que ha sido un golpe mortal a la educación de los piedadenses, y que hemos hecho mucho énfasis en este programa, que a falta de educación, falta de desarrollo, falta de bienestar, y que aquí en La Piedad se está viviendo. Vamos a ver qué ha sucedido, por qué ha dejado de ser un bien público para pasar a manos de un particular. Entonces vamos a hacer esa investigación periodística, y pues bueno, agradecer un poco al auditorio, licenciado. Estamos a la orden, nos vemos en 8 días, con otro tinto o con un café, o con un mezcal, dices todo lo que sea. O lo que sea, pero algo hemos de tener en la mesa para remojarnos un poco la garganta. Ahorita, nomás como presunción, antes de entrar al aire, probamos algo riquísimo, ¿verdad? Un porto delicioso que nos hizo el favor de invitarnos el licenciado Marco Antonio Marco Aviña. Sí. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches. Muchísimas gracias a todo el auditorio, que estén muy bien y disfruten. Y agradecer a todos que están con nosotros y su opinión. Muchísimas gracias, buenas noches.